Alfonso X es un magnífico elogio del saber. Toda su producción literaria y cultural se puede agrupar en varios bloques, unos de tipo científico, doctrinales, legales, pero no podía faltar la poesía. La obra poética maravillosa, no solamente de la época, sino del autor, Alfonso, es las cantigas en loor de la Virgen María. Alfonso X fue un gran poeta. Escribió bellos versos, todos dirigidos sobre la protección que la Virgen hace a los devotos que confían en ella. Todas las cantigas tienen una moraleja que hace así como un pequeño resumen del lema que lleva la cantiga. Con Alfonso X estamos ensalzando la poesía en torno a María. Lo escribe en lengua gallega y además tiene dos notas fundamentales la obra. Se acompaña de música y además de la música todas las páginas, todos los códices que hicieron los manuscritos están acompañados de bellas y completas miniaturas que enriquecen la obra. Con todo este panorama, nosotros pensamos que Huellas de nuestro tiempo les va a presentar la gran obra poética de Alfonso X el Sabio. Con este título, Los cantos, cantigas en loor de la Virgen María. El gallego fue y es un instrumento adecuado, apropiado para exponer los versos en loor de la Virgen María. Todas las cantigas están basadas en el amor. La Virgen protege a aquellos devotos que, aunque sean pecadores, confían en ella. No solamente los devotos, sino que en algún momento la propia Virgen tiene que enfrentarse por esos devotos al diablo para proteger al devoto que le ha pedido auxilio. En las obras poéticas de Alfonso destaca, como decía, el amor. Ella nos protege, pero también intercede amorosamente por el devoto, por el que le pide y le ruega ante Dios. Es, por tanto, la intermediaria entre el hombre y Dios. Cuando pensamos en las cantigas, pensamos en los trovadores. Decid trovadores y utilizar con alegría, cantad con alegría. Y además, que su voz, que tu voz, trovador, sirva para pedir a la Virgen por todos los hombres. Algo así como el trovador alaba por el corazón y con el corazón a la Virgen. Para tratar este tema, para exponer este tema, contamos y tenemos en el estudio a don José María Gómez Gómez. A don José María Gómez Gómez no hay que presentarle. Su presentación
está bien manifestada en todos los programas que poco a poco nos va ofreciendo, va opinando, nos va enriqueciendo con su cultura, su poesía, su manera de hacer y su manera de investigar. Así que, José María, bienvenido. Gracias, Andrés, otra vez aquí contigo, por algo tan noble y tan importante para la cultura española y toledana, como es el poeta, en este caso, Alfonso X el Sabio, el cantor de Santa María. Pues vamos a empezar con esa idea genérica o primera. ¿Qué son las cantigas? Yo he dicho, aficionado, un poco aficionado, he dicho algo, pero ¿qué son las cantigas? Pues hay que empezar citando la frase siempre de Menéndez Pelayo, el estudioso máximo de la cultura española. Es la Biblia estética del siglo XIII. Refiriéndonos a la obra como tal artística, diríamos que son composiciones poético-musicales y además adornadas, adobadas con preciosas miniaturas, como tú has anticipado. O sea, el trobar, el rimar, se une al facer sones, al hacer música, y todo ello además se adoba con el pintar. Luego es un trabajo multidisciplinar, y es una obra, lógicamente, colectiva. Necesita una importante aportación de distintos especialistas, ¿no? Entre los cuales está como sumo y máximo dirigente, mentor, instigador, el rey Alfonso X el Sabio. Una vez situada la cantiga, las cantigas, pues son cantos. Hay otras cantigas, ¿no? Bueno, son cantos a Santa María. Esa es la peculiaridad de lo que hoy nos entretiene. Pero también existen las cantigas puramente de amor mundano. El rey, en el prólogo, dice que eso ya deja de hacerlo, porque ya no puede amar a cosa mundana, sino a la Virgen María. Y una vez que se saborea el amor de la Virgen y el amor divino, el amor humano queda un poco de lado, ¿verdad? Hay cantigas también de escarnio y de burla. Existía mucha esa tradición, esa costumbre entre los poetas galaico-portugueses y los trovadores provenzales y catalanes, ¿verdad? Y bueno, además, estábamos hablando de la tradición y además, pues el rey lo que hace en este caso es dejar las burlas, dejar las cantigas de amor, dejar las cantigas de escarnio, las cantigas de amigo y centrarse en las cantigas del amor divino de la Virgen. En muchos momentos, José María, hemos recordado nosotros en otros programas, cuando hablábamos y hablabas tú fundamentalmente de la lengua, como ya Gonzalo de Berceo, en los famosos Milagros de la Virgen. Para mí fue un frailecito muy simple, muy sencillo, pero en la candidez de la sencillez, cómo alababa a la Virgen también. Sí, es como un paralelo, ¿no? Y es de Alfonso. Un antecedente, pero claro, a distancia, porque los milagros que narra Berceo son 24, y sin embargo aquí tenemos hasta 420 composiciones. Es que es un corpus, inmenso, ¿verdad? Lo que supuso componerlas poéticamente, lo que supuso después componer su melodía y adaptarla a los instrumentos musicales de la época, y lo que supuso después también ilustrarlas en esas viñetas deliciosas que ilustran los códices. Bien, pues ¿cómo han llegado hasta nosotros
todas las cantigas. Tú hablas de 400 aproximadamente, ¿no? 420, sí. Poesías, todas con un título en donde aparece no solamente el rey, que el rey mandó y le vio gratamente que se hiciera, sino también aparece el posible milagro y protección de la Virgen al devoto que le pide. Sí, sí, por supuesto. Y así se nombran y denominan. Con el nombre completo, pero eso, bueno, lo podemos desarrollar cuando hablemos concretamente del contenido. Ahora, de momento, creo que podemos mencionar, que es muy interesante, que las cantigas se nos han transmitido en cuatro códices fundamentales. 4 códices fundamentales de los que tenemos que mencionar. Primero, el Códice Toledano, que tiene unas 120 cantigas. El Códice Toledano, porque perteneció a la Catedral de Toledo hasta el año 1869. Desde entonces pasó a pertenecer a la Biblioteca Nacional. Bueno, puede ser que sea el corpus primero que se compuso, porque parece que hay varios estadios. Se componen 100 cantigas, después se componen otras 100 cantigas y así se van aumentando. El códice más importante, porque tiene una mayor belleza, es el Códice del Escorial. El que estamos contemplando en este momento, sin embargo, es el Códice de Florencia, que vemos que está inacabado. Vemos que hay viñetas que están inacabadas, las estamos viendo en este momento en imagen. Se conserva en Florencia y así se llama. Tiene unas 104 composiciones y su letra gótica del siglo XIII también, ¿verdad? El más importante es el Códice. Podemos ver alguna ilustración del Códice de Orques, y esta es la edición facsímil del Códice del Escorial, llamado el Códice Rico. El Códice Rico porque, bueno, pues tiene 406 cantigas ya, y ahí tenemos la belleza, cómo se presentan las viñetas, cómo se presentan las anotaciones musicales. El Códice Rico del Escorial tiene 40 viñetas muy importantes, es muy bello, y se llama del Escorial porque allí precisamente se conserva. Y después tenemos el Códice de los Músicos, llamado así, que conserva pues todas las cantigas completas, con el prólogo, también en prosa y en verso, que escribió, como también está en el Códice también de Códice Rico. En este Códice de los Músicos tiene también todas las ilustraciones, pero solo de los músicos. Es decir, que para obtener el corpus completo de las cantigas, sí, hay que armonizarlo entre los cuatro códices que nos han llegado, ¿verdad? Este de los músicos también se conserva en el Escorial. Bueno, José María, el autor es Alfonso X. Tendría y tuvo colaboradores, pero ¿cómo intervino como figura? Para mí, Alfonso, yo lo decía al principio, es un magnífico elogio del saber. Y me he quedado, a lo largo de todos los programas que estamos presentando, con esta idea del personaje. Es más que un mecenas, es un impulsor, es un participante. No sé cómo decirlo más, José María. ¿Cómo intervino de una forma activa? Hay que entender cómo era todo el trabajo de la Escuela de Traductores. Esto era una manera de trabajar muy parecida al de la Escuela de Traductores. Él es el cerebro pensante, él ha sido el rey en la historia de la humanidad. No ha habido otro rey con esa amplitud de conocimientos, esa mente tan enciclopédica como Alfonso X el Sabio. Ni en la monarquía francesa, ni en el imperio alemán, ni en la monarquía inglesa, no se puede presentar un caso de un hombre de unos saberes tan completos. Es que abarcaba todos los saberes de su tiempo y además abarcaba algo tan hermoso y tan importante como es la composición, en la que influye no solamente el saber, sino la inspiración y el gusto y la sensibilidad. Y eso lo tenía todo el rey sabio. En las cantigas
hay muchas cantigas que son autobiográficas. Hay una treintena, por lo menos, de cantigas o más que son autobiográficas, que narran historias vividas por el propio rey, ¿no? Algunas veces aparece la melancolía y la tristeza de las traiciones y los conflictos familiares que tiene, y los problemas con los hijos, etcétera, pero otras veces son, bueno, aquí estamos visualizando un caso muy concreto. Él, cuando se encuentra enfermo en Vitoria, y no le desaparecen esos dolores que tiene, y entonces pues los físicos, es decir, los médicos, le aconsejan poner unos paños calientes en el pecho, en el vientre, etcétera, y él dice que se dejen ya de todo eso y que le coloquen encima, le traigan para colocarse encima el códice que él tenía allí a mano de las cantigas de Santa María. Y con el códice abrazado a su pecho, el rey mejora, se sienta a mejorar y compone, manda a componer una cantiga, porque ahí está un poco la disputa entre los estudiosos, hasta dónde compone él o manda a componer, pero se expresan en primera persona. Es decir, y además, sí, todas tienen la misma estructura, ¿no? tienen una estructura toda muy parecida. Si hablamos, ahora ya hablamos de la estructura, tenemos un grupo muy importante de casi 400, que son 380, que son cantigas hagiográficas, cantigas de milagros, que son narrativas, sí, pero también poéticas. Y luego después hay unas 60 que las podemos denominar, que las denominamos cantigas de loor, que son ya directamente, esas ya no narran milagros ni narran digamos, la presencia o intervenciones de la Virgen, sino que narran, sino que describen la grandeza son como oraciones en muchos casos, o son como piropos a la Virgen, sí, cantigas de loor, de alabanza. Son alabanzas, Luego, ¿no?, tenemos cantigas de milagros. Las cantigas de milagros sí que tienen un carácter didáctico, tienen un carácter catequético, de presentación, de narrativa de un milagro. Sí. En las distintas estrofas va narrándonos ese milagro, María, pero alternando con lo que eso es el miraculum, alternando con lo que se llama el exemplum, sí, que se contiene en el estribillo, que es como tú has definido moraleja, claro, pero más que moraleja es, digamos, un ejemplo moral de una enseñanza que se saca de ese milagro, que casi siempre es que debemos siempre alabar y confiar a la Virgen, confiar en Santa María, y que por poco que la hayamos rezado o alabado, eso no se le va a olvidar nunca a ella. Hay pecadores tremendos que por haber en algún momento de su vida tener un instante de devoción sincera y de plegaria sincera a la Virgen no lo olvida nunca. Y además la Virgen es la verdadera intercesora. En aquel momento donde en el siglo XIII, siglo de grandes peregrinaciones, peregrinan los romeros a Roma, a San Pedro, sí, los peregrinan, y ese gran apogeo, el siglo XIII, a Santiago, pues hay peregrinos que no acaban de conseguir la gracia con San Pedro ni con Santiago, pero la consiguen con María, que es la mejor intercesora que existe. José María, yo siguiéndote un poco, si elegimos una cantiga, que casi puede ser modelo de muchas, sí, ahora me hablarás de los milagros en las cantigas, una estructura casi muy parecida, es como se va repitiendo la presentación de un lugar, el acontecimiento y la conclusión, el estribillo que serviría para el músico, ¿no? Para sí, repetirlo el músico. Bueno, y luego la estrofa, que varía la música, y el estribillo que se va repitiendo. Todo esto se repite más o menos en todas las cantigas. Sí, sí, tienen esa misma estructura todas las cantigas de milagros. Podemos ver un ejemplo con la cantiga número 2, ya podemos ver la cantiga número 2, que es la cantiga del milagro de San Ildefonso. Ahí la tenemos en este momento, ahí la estamos visualizando. Son 6 viñetas y además coinciden con las 6 estrofas de que consta la cantiga del milagro de San Ildefonso. Si observamos,
todo se basa tiene una... El estribillo o exemplum dice: mucho debemos varones, loar a Santa María, porque sus gracias y sus dones ella da a quien de ella se fía, como es el caso de San Ildefonso, y pone el ejemplo de alguien que se fió siempre. Vemos arriba, a mano izquierda, a San Ildefonso en su escritorio. En su escritorio está escribiendo, por supuesto, el tratado de la virginidad, de la perpetua virginidad de María. Después, a la derecha, le vemos predicando contra los herejes o contra los infieles que contradecían ese principio de la virginidad de María. Bien, en la segunda viñeta de abajo, según vamos viendo, vemos una gran procesión que se hace en la fiesta de Santa Leocadia, con el rey. Ahí aparece ya Recesvinto, y aparece Ildefonso a su lado, que llegan, y a la derecha vemos cómo aparece Santa Leocadia anunciándole que la reina está, perdón, que la Virgen está contentísima con él y que va a bajar a obsequiarle por lo bien que ha escrito sobre ella. Ahí está Santa Leocadia saliendo del sepulcro. Y allí le tenemos al rey que está con el cuchillo cortando el velo de Santa Leocadia. Y abajo vemos ya cómo baja la Virgen y le pone la casulla a San Ildefonso, ahí a la izquierda. Y a la derecha vemos algo que también coincide con el milagro de San Ildefonso de Berceo. Y es que después, porque el precepto era que nadie volviese a vestirse jamás esa casulla. Pero luego un sucesor, atrevido y agrio, dice: ¿por qué voy a ser yo menos? Si soy arzobispo de Toledo, voy a ser yo menos que Ildefonso. Intentó colocarse la casulla, y como nos cuenta también Berceo y también nos cuenta aquí el rey sabio, la casulla le ahogó por su atrevimiento, por su soberbia, ¿verdad? José María, esa estructura de esta cantiga se va repitiendo cuando se habla de milagros, la misma estructura. La misma estructura. Varía el número de estrofas, porque hay historias que son más largas, o que el poeta que le ayudó a componerlas, pues, o él mismo, pues se explayó más, con más estrofas, ¿no? Pero básicamente es esa estructura. Es lo que llamamos el exemplum, que es la lección moral, que se extrae de ese milagro. Que es como el título, para que nos entienda. Como el estribillo, sí, como el título, sí. Además lo señala y lo describe el tipo, de cómo, por ejemplo, cuando veamos luego el milagro del toro de Plasencia, que ya entonces en el siglo XIII había fiestas de toros. Fijémonos lo antiquísimo que es, y uno de los milagros es el toro de Plasencia. Ahí tenemos las viñetas del toro de Plasencia que podemos desglosar también en este momento. Ahí tenemos a un buen hombre devoto de Santa María, lo tenemos en la primera viñeta, al cual un amigo suyo, lo vemos en la segunda viñeta, lo veremos a continuación, un amigo suyo le invita a que vaya a su casa. Bueno, pues él se va a dirigir a su casa y vemos la viñeta 3, pero resulta que se tropieza por medio de la calle por donde va con que hay una fiesta de toros, porque se ha casado un hombre poderoso de la ciudad y hay una fiesta de toros. Ahí tenemos cómo hay uno enseñándole su capote y cómo le están arrojando pues rejones o rejoncillos que con una cuerda los recuperan para volvérselos a tirar otra vez. La fiesta era bastante. Entonces el toro se percata de que este hombre pasa por allí, que va a la casa, y a punto está de atropellarle, pero ¿qué sucede? Que como él ha rezado a la Virgen, de pronto el toro se desploma. Él entra en la casa, y el final es que el toro, ya una vez que se recupera, ya se ha convertido en un manso, y allí todo el pueblo puede ya jugarle y acariciarle, ¿no? Es el milagro del toro de Plasencia. Es decir, como estos ejemplos se pueden repetir. Sí, y así podemos... Siempre la misma estructura, un lugar, un acontecimiento y una solución, una conclusión. Yo dije moraleja porque también que es una los moraleja. poetas de la Edad Media intentaban educar, enseñar, y además la idea es que todos los devotos continúen siendo devotos a la Virgen.
Y esta es la idea mayor que aparece en las cantigas. Y recen ella, porque ella nunca olvida la mínima plegaria que le hayas hecho, ¿no? Por eso ahí aparece este devoto rezando a la Virgen. Otro caso que podríamos mencionar es también en este caso un caballero que es llamado a la guerra por el conde Don García. Sí. Dice que antes de irse con el conde pasó a oír misa. Pero después de oír una misa hubo otra en loor de Santa María y se entretuvo las horas que duró el combate. Y él salió avergonzado, pensando que le iban a recriminar, que se había quedado como un cobarde en el santuario oyendo misa. Bueno, pues cuando llegó, resulta que todos le estaban esperando porque había sido su intervención decisiva en la batalla. Y él se dio cuenta que mientras él había estado rezando, también como una especie de doble o de clon suyo, había hecho la Virgen de que estuviese combatiendo en la batalla. Este acontecimiento se repite. Sí, José sí. María, vamos a llegar a la mitad del programa y con esta idea retomaremos después de este pequeño descanso. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy con las cantigas en loor de la Virgen María, escritas por Alfonso X el Sabio. Una breve pausa y seguimos con ustedes. Continuamos con el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy el invitado y yo estamos disfrutando con ustedes, porque estamos hablando de las cantigas de Alfonso X el Sabio en loor de la Virgen María. Don José María Gómez, que es nuestro invitado, a mí me lleva de alegría en alegría, de sensibilidad en sensibilidad, cuando habla y cuando es poeta. Por ese motivo, cuando yo le tengo en el estudio, es como si fuera mi profesor. Yo soy un alumno, pero de los que disfrutan con lo que escuchan del profesor. Y nos ha hablado de cantigas, nos ha hablado de manuscritos, nos ha hablado de los personajes que intervienen ¿en qué? ¿Escuchan ustedes? Nos siguen cuando quieren pedir a la Virgen María un favor. Y la Virgen siempre les protege. Todo eso don José María Gómez nos ha ido presentando en la primera parte del programa. Pues vamos a seguir, José María. Habíamos dejado al hombre con el toro y al toro con el hombre, cómo la Virgen le protege. Pero, ¿verdad que podemos identificarlo con Margarita la Tornera? También claro. Alfonso X tiene otra cantiga de otra portera, monja portera, que se marcha. Hay relación, ¿verdad? Sí, ha influido en la historia de la literatura pues todas estas narraciones, qué duda cabe, ¿no? Algunas son graciosas, otras son semi-trágicas, pero siempre lo arregla todo al final la Virgen María. Y en Margarita la Tornera y en Zorrilla, evidentemente, influye claramente algunas de estas narraciones de Alfonso X el Sabio. Y ahora podemos pasar a la segunda... al segundo tipo de cantigas. Las cantigas en loor, en alabanza de la Virgen María. Son líricamente, son las más poéticas, porque las otras tienen un carácter narrativo, tienen momentos líricos, sobre todo interesa su enseñanza moral, pero aquí es la exaltación de la Virgen y del amor a la Virgen como intercesora, como madre,
como hija y esposa de la Santísima Trinidad, como rosa entre las rosas. Estoy oyendo ya una de las más excelentes, ¿no? Y de las más conocidas. No podemos dejar de escucharla. Rosa entre rosas, rosa de las rosas, flor de las flores, dona das donas, señor, las señores. Fijaos que lo menciona en masculino, señor. Señor, atendiendo a lo que es el concepto del señorío medieval. Entre todos los señores medievales que hay, condes, duques y personas excelentes, ella es el señor por antonomasia, la Virgen María. Rosa de belleza, y aquí vemos la anotación, la estamos viendo en este momento, cómo está en el códice rico del Escorial. Rosa de belleza y de buen parecer, flor de alegría y de placer, dona, señora, en muy piadosa ser, señor, en quitar coitas, es decir, cuidados y dolores, rosa das rosas e flor das flores, dona das donas, señor das señores. A tal señor, porque la Virgen María es el señor de los señores, debe todo el hombre amar mucho, que de todo mal nos puede guardar. Y ella puede perdonar los pecados que hace en el mundo el hombre por malos sabores, por malas intenciones. Rosa das rosas, e flor das flores, dona das donas, señor das señores. Mucho la debemos amar y servir, porque ella pugna por guardarnos de caer, de faltar. Y de los yerros nos hace arrepentirnos. Los hierros y pecados que hacemos como pecadores. Rosa das rosas, flor das flores. Esta dona, esta señora, yo la tengo por señor mío, dice Alfonso, del que quiero yo ser trovador. Y si pudiese tener otro amor, doy al demonio los otros amores. Que no quiere tener otro amor ya, es la misma idea que explica en el prólogo, ¿no? Que una vez saboreado el amor de la Virgen María, es decir, no puede entretenerse María, en otros amores. La estructura es la misma, sí, que vamos exponiendo, sí, en el resto de cantigas. Es la misma, sí, estructura, también, ¿no? Tiene estrofas, es la estructura del virelai francés, del rondó francés, del cégel morisco, porque ahí, a la hora de hablar de los orígenes y las influencias, unos hablan del origen morisco y otros se refieren al origen, más bien, de trovadores franceses, lógicamente, que influyen también en los trovadores galaico-portugueses, ¿verdad? Es, como dijo Menéndez Pelayo, es la Biblia estética del siglo XIII. Es que lo resume perfectamente, claro, todo lo que es. Pero te das cuenta lo interesante, José María, yo que soy un estudiantillo, que tú eres, hombre, catedrático de literatura, y yo estudié literatura, claro, pero se me quedó grabado, porque soy peregrino de Santiago y tengo ese honor y rasgos que me definen, de haber hecho el camino muchas veces. Y digno de admiración, porque tú eres uno de los grandes peregrinos de Santiago. Cuando yo peregrinaba y partía de San Juan de Piedepuerto, allá en Roncesvalles y por allí. De Roncesvalles, sí, y yo caminaba por allí, yo pensaba, por aquí vendrían trovadores, claro, franceses cantando con, claro, sus instrumentos, porque aquellos no llevaban grandes botas ni grandes, no, zapatillas, pero llevaban un gran espíritu. Claro. Y iban sin tiempo. Cómo cantaban, cómo esas poesías se iban repitiendo y iban llegando a Galicia. No, claro, me extraña que esa poesía provenzal se fuera inculcando en los cánticos, en las, claro, canciones de los peregrinos cuando llegaban a Santiago de Compostela. Y allí se quedarían admirados los gallegos de aquella época, sí, sí, de estos cantores. Los vamos a ver. De estos cantores. No me extraña, sí, que resurgiera o surgiera una gran poesía gallega. Pero para mí es gallega provenzal,
aunque Sí, hay utilizan mucho el galaico gallego portugués, pero para mí es poéticamente la Provenza se ha metido en Galicia y Galicia en la Provenza. Es algo así como está identificando la cultura de los pueblos. Y Poéticamente. lo vamos a ver en las ilustraciones de los músicos, cómo aparece por doquier la gaita y gaitilla, la gaita gallega, aparece, esa que vemos que unas veces se reúnen allí en la Plaza del Obradoiro, en Santiago, Sí. hasta 500 músicos tocando la gaita, y que es uno de los símbolos de identidad gallego. Pues bien, aquí lo mismo que hemos visto al toro de Plasencia, vemos también la gaita Sí. en miniaturas. Ahí lo estamos viendo, ¿no? En algunos de ellos pues están interpretando con la gaita, los músicos bueno, pues ahí se observa claramente ese doble origen e influencia. Por una parte vemos instrumentos musicales y tipo de canción que proviene de la cultura occidental, la monodia gregoriana, el canto gregoriano. Muchas de las canciones tienen ese reflejo. Y en otros casos, ahí tenemos el arpa, claramente, de ascendencia también cristiana y bíblica, hebrea. Este tipo de las campanitas, que toca, fijaos en ese instrumento, la flauta, pero también tenemos un influjo también, la gaita, ahí tenemos una especie de gaita, también tenemos el influjo en este caso de instrumentos de origen más bien morisco, como es el laúd, ese instrumento grande que estamos viendo ahí, Sí. y a su lado está el rabel. De ahí a la derecha tenemos incluso al propio rey, que está como tocando el rabel, ¿no? Arriba tenemos la guitarra morisca, a la izquierda, y a la derecha ya una guitarra más occidental y provenzal o hispánica, ¿no? Es decir, que mientras don Julián Rivera, en el año 1922, ese gran musicólogo, pues interpretaba, como era un gran arabista, que el origen fundamental era el carácter islámico, morisco, de las cantigas. Sin embargo, luego, otro estudioso, Higinio Anglés, ha observado que toda la tradición musical que se está dando en el occidente cristiano, en el sur de Francia, etcétera, incluso en Inglaterra, pues todo eso coincide también ahí tenemos con las cantigas, ¿verdad? Está también presente en las cantigas. Y yo por eso quiero manifestar mi postura ecléctica, en el sentido de que en las cantigas está toda la tradición musical morisca también, y la tradición musical del gregoriano y del occidente, de los trovadores franceses. Toda esta estructura musical es una maravilla, indiscutiblemente. Pero, José María, yo estoy intuyendo, si me voy a la capilla de la Descensión de la Catedral de Toledo, si me voy a los caminantes, romeros, caminantes, peregrinos que iban a Santiago, todos llevaban la idea de Santiago, la figura de Santiago, pero la figura de María, de la Virgen. Sí. ¿Qué representa? ¿Qué tipología? ¿Qué es la Virgen para las cantigas? Para todo esto que tú estás exponiendo. Ahí la tenemos. ¿Cuáles son los rasgos? ¿Cuáles son las figuras incluso poéticas? La representación que siempre tenemos en las cantigas de la Virgen es una imagen Theotokos, es decir, trono de Dios. Está sentada o un poco reclinada y en sus brazos ahí está el niño, ¿verdad? Es el niño Dios y ella es como el trono, el soporte, el sostén de Dios, ¿verdad? Del niño Dios. Y por consiguiente, es la mediadora por antonomasia. Lo mejor que podemos hacer
para conseguir algo de Dios es buscar como mediación a la Virgen María. Ya lo dije antes, los otros santos importantísimos de ese momento de las peregrinaciones, los romeros que van a Roma a pedir los favores a San Pedro, o los peregrinos que van a Santiago a pedir los favores a Santiago, curación de sus males o favorecer en sus empresas, tienen como valedora máxima a la Virgen María. Una de las historias que se nos cuentan es un peregrino que va muy necesitado a Santiago, pero que se desvía en Villalcázar de Sirga. Entonces ya existía allí la iglesia santuario de la Virgen de Sirga y se entretiene. Y entonces recibe allí la curación y el favor de la Virgen María, ¿verdad? En todo momento es la mejor valedora que podemos tener. Si yo he hecho un resumen, ¿verdad?, de todas los elogios que se hace de la Virgen, ¿verdad? Bueno, pues es hija, filla, esposa, criada y ama, es amiga, es dona e ancella, es decir, es señora y sirviente y criada y esclava, virgen y madre, reina, emperadriz, y es señor, como hemos dicho. Asiste a los devotos como abogada y como padrona, como patrona. Ella es la que cura o limpia las consecuencias del pecado de Adán y de Eva. Ella, hay un poema precioso en que va contraponiendo Eva, y leído al revés es ave. Entre Eva y ave, un precioso poema, como lo que hizo mal Eva, lo ha ido rectificando ave, ¿verdad? Bueno, hemos visto flor de las flores, pero también es luz, lumbre, ¿verdad? Aurora, estrella, Santa María, estrella do día, ¿verdad? Esa melodía que llega influyendo hasta nuestros días, hasta en la sintonía de nuestra radio Santa María. La sintonía de nuestra radio Santa María. Lo vamos a escuchar, José María. Claro. Santa María, estrella del día, muéstranos la vía para Dios y guíanos allí. De aquí, desde los comienzos de Radio Santa María, se tomó la melodía, que es la sintonía propia de la radio, ¿verdad? Ella es santa, gloriosa, celestial, espiritual, coronada, bendita, en fin, se exaltan sus 7 gozos, también se exaltan y se cantan sus 7 dolores, y se cantan los 7 dones del Espíritu Santo aplicados a la Virgen en otra de las cantigas, y las 5 fiestas que entonces tenía la Virgen, que son la Natividad de la Virgen, el nacimiento, que son la Anunciación, la Concepción, la Candelaria y la Asunción, ¿verdad? Esa es la Virgen María, en resumen, un resumen de teología popular, ¿verdad? Pero que es la que llega al pueblo realmente. Porque tiene un carácter didáctico. Las cantigas con un carácter didáctico, por eso las viñetas, el que no sabía leer, que la mayoría no sabían leer, podía seguir las historias en las viñetas, lo mismo que las historias de la vida de Cristo en los retablos, donde la gente que no sabía leer veía en los retablos los misterios de la vida de Cristo, los misterios de la vida de la Virgen. Pues aquí también, para el que sepa leer y sepa cantar, ahí lo tiene, pero el que no sepa, ahí tiene también estas viñetas, esta delicia de viñetas que estamos viendo. Si te parece, siguiendo las viñetas, hay 3 grandes grupos de miniaturas en los libros que tú nos estás exponiendo poco a poco. ¿Cómo se puede en esta última parte del programa resumir? Porque hay que resumir. Claro. Esas miniaturas, esas viñetas,
¿A qué grupos Bueno, pues van perteneciendo? por supuesto, ya hemos visto un grupo, Sí. no vamos a repetir, el grupo de los músicos y los atuendos de los músicos y los instrumentos musicales, ¿verdad? Ese es un grupo muy importante de las viñetas. Muchas viñetas se refieren e ilustran sobre ello. Bueno, como es lógico, uno de los más importantes, que aquí lo estamos viendo, es el rey y la vida cortesana también. También aparece ahí el rey, bueno, pues que recibe, atiende a sus cortesanos, que sale a caballo a cazar y sobre todo que sale también a las guerras. También, bueno, aquí tenemos el sistema de trabajo del escritorio, la soledad del copista, la soledad del copista aplicado ahí a copiar los pergaminos. Las guerras, los caballos, las armas, los modos de asediar las ciudades, aparece también ahí porque hay muchas narraciones que se refieren a ellos. Son viñetas preciosas y que se han utilizado mucho para ver incluso los atuendos y las costumbres en los armamentos. Bueno, el trabajo y ahí tenemos el autobús de la época, ¿no? El carro tirado por los bueyes. Entonces eran los bueyes. Todavía los mulos se utilizaban algunas veces para las carretas un poco más ligeras, pero la labor fundamentalmente se hacía con los bueyes. Las costumbres, las tradiciones, el juego de la pelota. Fijémonos, parece que están ahí jugando al béisbol, ¿no? Con el bate y con las pelotas. Verdad. Jugaban en el siglo XIII a golpear la pelota o a lanzarla. Bueno, y tenemos costumbres, como muchas de las narraciones aluden a curaciones, a problemas relacionados con los partos, a los que se invocaba mucho a la Virgen María, pues ahí tenemos ilustraciones sobre cómo se practicaba el parto, que es actualísimo, el estar en posición vertical favorecía mucho el nacimiento del niño, ¿verdad? Incluso pues tenemos en este caso, nos podemos detener un poco, cómo llega a realizarse cesáreas, que ya entonces las practicaban. Este milagro que se narra aquí, pues revela cómo la muerte de un matrimonio, el hombre, en una pelea, es herido de muerte, y ella, que está embarazada, se arroja sobre él para defenderlo y recibe una herida en su vientre, que le va a causar la muerte. Pero mientras está muriendo, podemos ver la viñeta siguiente, ahí vemos, están practicándole la cesárea y sacando al niño con la creencia que se tiene entonces de que podía nacer, efectivamente, si inmediatamente con rapidez se extrae el niño, puede tener vida y algún momento de vida se le permitiría bautizar y salvarle, ¿no? Y le llevan ante la Virgen María, donde efectivamente muestra esa respiración suya, y la última imagen es el niño ante la Virgen. Pero vemos esas costumbres de la postura de la mujer en el parto, de la práctica de la cesárea. Podríamos seguir así con innumerables costumbres, ¿no? Claro. Pero llegamos al final del programa. Claro, no podemos entretenernos mucho más en ello. Sí. Pero en la historia, yo pensando en Alfonso X el Sabio, digo, hay grandes grupos, yo me pienso, grandes grupos culturales en su vida, desde lo que es la historiografía, lo que es la legislación, la ciencia, la didáctica. Sí. Es doctrinalmente un gran educador. Un gran educador. Es una catequesis también, las cantigas. Y cómo va transmitiendo todas estas ideas tan gráficamente. Y pienso, es que Alfonso X el Sabio es inagotable, ¿verdad? Es inagotable. Y nos está mostrando cómo era la sociedad de aquella época, a través del dibujo. Sí, no hay... Una cosa tan simple aparentemente. Y no hay fuente tan completa para retratar el siglo XIII como las cantigas de Alfonso X el Sabio. No hay otra fuente tan completa.
ni, ya lo he dicho antes, no solamente en España, sino en el mundo, en la cultura nuestra occidental, no ha habido un rey con esta dimensión, con esta capacidad de saber, ni que haya estado integrado tan profundamente en la cultura. Porque sí, se habla de la reina Isabel en Inglaterra, que bueno, favorece mucho a Shakespeare, pero no interviene directamente. O la reina Isabel la Católica, ¿verdad?, que favorece muchísimo no solamente a las damas que la rodean, sino en general a toda la cultura y la grandeza de Castilla y la evangelización y aculturación del Nuevo Mundo. Pero con este saber enciclopédico que tenía tan asombroso el rey Alfonso, y además él está dedicado también a las labores de su reino, no abandona su obligación como monarca que reina y que está organizando, como hemos visto en otros programas, hemos visto cómo él está repoblando, porque son su padre y su abuelo, Alfonso VIII y Fernando, han hecho grandes conquistas. Él mismo ha participado en muchas de esas conquistas, pero había que organizar toda la enorme retaguardia, toda la España, desde la cordillera carpetobetónica, desde nuestra Sierra de Gredos y Guadarrama hasta el sur. Todo eso había que irlo repoblando. Y tiene que ir concediendo a los nobles que vayan formando los pueblos y que vayan organizando. Todo eso es una labor impresionante que él comienza a hacerlo, le siguen luego sus sucesores. José María, Sí. Yo tristemente te tengo que cortar, Sí. porque llegamos al final del programa. Pero el final del programa siempre en ti pide un poema final. Si no, no sería José María Gómez, ni las cantigas tendrían su pequeño hasta luego. Pues mira, yo he escogido en esta ocasión, puesto que estamos en uno ya de los programas finales de esta serie sobre Alfonso X el Sabio, quiero leer unos versos dedicados al testamento de Alfonso X el Sabio, que no es muy extenso, pero que indica lo que él y cómo él quiso dejar su obra y en dónde quiso que quedara. Puedes resumirlo, Sí, José María. Testamento de Alfonso X el Sabio. Lego a Sevilla y su jardín risueño mi cuerpo, ahito ya y desvencijado. Aquí fue ufanamente agasajado, aquí fluyó mi vida como un sueño. Lego a Murcia, crisol de mis hazañas, solar leal de empresas entrevistas, palestra fiel de tratos y conquistas, el fogoso furor de mis entrañas. Y pues fue mi más honda desazón para que sea puesto junto al pulcro hueco sagrado del veraz sepulcro, lego a Jerusalén mi corazón. Pero en Toledo y su infinita calma, convento, catedral y callejuela, entre los arduos libros de mi escuela, a la eternidad quedará mi alma. José María, llegamos al final del programa. Gracias por la poesía, por toda esa enseñanza que nos has transmitido y, si Dios quiere, hasta el próximo. Hasta el próximo. Gracias, sí. Andrés. Amigos, a ustedes también. Yo tengo que acompañar a los trovadores. Decid, trovadores, cantad con alegría y al son de vuestro canto pedir a la Virgen María y pedir que nuestros telespectadores continúen con nosotros. Así que hasta el próximo día.